Bueno, Pablo Siris, gracias por recibirnos. ¿Cómo se explica el nivel de enfrentamiento y violencia que se vive en las calles de Venezuela para Uruguay? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, en primer lugar hay que destacar que lo que los medios de comunicación reflejan no es la situación de toda Venezuela. Venezuela tiene 364 municipios y los municipios donde hay algún nivel de enfrentamiento son 18. Por lo tanto, no es una situación que podamos generalizar a todo el país. En este momento en Venezuela la gente está trabajando, los muchachos están yendo al colegio, las instituciones de salud están funcionando, el país entero está funcionando, la explotación petrolera, que es el principal recurso del país, se está desarrollando normalmente. En fin, lo primero es decir que la situación que estamos comentando es una situación que ciertamente se da, no es mentira, pero no es una situación generalizada en Venezuela. Lo segundo es que se explica por los intentos de una derecha muy radical, muy violenta, que no ha intentado por primera vez tumbar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que lo viene haciendo de manera reiterada desde el propio momento en que el comandante Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998. Lo ha intentado una y otra vez por diversas vías, en vez de esperar los mecanismos constitucionales, en vez de apelar a las consultas democráticas, lo que ha hecho es intentar una y otra vez por la vía breve, intentar salir del gobierno bolivariano. Y se ha intentado hacer de esa manera precisamente para dar por tierra de un solo golpe, de un solo plumazo, sin respetar la legalidad, con todos los programas sociales y con todas las políticas económicas y sociales adoptadas por el gobierno bolivariano, que a su vez le ha quitado privilegios a ese sector. Acá en el sistema político uruguayo, incluso desde gran parte del propio oficialismo, se mira con preocupación lo que son las libertades civiles y políticas. ¿Cómo cataloga usted lo que es la posición del gobierno uruguayo ante lo que se vive en Venezuela? Yo no puedo calificar las posiciones del gobierno uruguayo, eso le corresponde hacerlo al pueblo uruguayo, ni tampoco puedo calificar las posiciones del partido político oficialista, eso le corresponde a la interna del oficialismo uruguayo. Sí puedo decir que en Venezuela existe el más amplio respeto a las libertades públicas y a los derechos económicos, sociales, civiles, culturales y políticos del país. Prueba de ello es que en Venezuela alcanza con mirar cualquier medio de comunicación, radioeléctrico, televisivo, escrito, ni que hablar de los medios en internet, donde cualquier persona dice cualquier cosa sobre el gobierno sin que eso implique ninguna consecuencia. En Venezuela no hay delitos de opinión. Las personas que están detenidas en Venezuela son por esos intentos de tumbar al gobierno de Nicolás Maduro o al gobierno que fuera, de intentar derrotar a la democracia establecida como tal y provocar una ruptura institucional, un golpe de Estado y además alentar o provocar o ser partícipes de muertes y otros crímenes. ¿Usted considera que Uruguay agrede o conspira contra Venezuela? Digo por los dichos del presidente Maduro. Yo creo que Uruguay y Venezuela han tenido una histórica relación de amistad, de complementación, de complementariedad, de solidaridad, una y otra vez. Desde Artigas escribiéndole a Simón Bolívar solicitando protección para los corsarios orientales, desde Bolívar dándole la instrucción al general Urdaneta de que esa protección fuera efectivamente dada, desde el intercambio cultural de nuestros pueblos, la canción El canto a Simón Bolívar de Rubén Lena es considerado en Venezuela una suerte de segundo himno, y canciones como Coquibacoa o Techos de Cartón para todo el Uruguay, pero particularmente para los rochenses, tienen un significado muy especial. Ni que hablar de la posición adoptada por Venezuela cuando la dictadura uruguaya penetró en la misión diplomática para secuestrar y desaparecer a la maestra Elena Quinteros, o más aquí en el tiempo, la colaboración que Venezuela hizo con el Hospital de Clínicas que permitió su recuperación, o el acuerdo petrolero que permitió que Uruguay obtuviera ese recurso en condiciones sumamente ventajosas y con un convenio que a su vez le permitía a Venezuela adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad del Uruguay.
La relación entre nuestros dos países siempre ha sido fraterna, respetuosa, de hermanos, y así debe seguir siendo. Y cualquier diferencia, malentendido o incomprensión que haya habido entre nuestros pueblos o nuestros gobiernos se resolverá como se resuelven las cosas entre hermanos, dialogando y buscando la mejor solución para todos. ¿Consciente que en el ámbito internacional hay una reacción adversa hacia Venezuela? Eso no es exactamente así. Venezuela integra en este momento el Consejo de Seguridad de la ONU, integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, está en la presidencia del Movimiento de los No Alineados, acaba de entregar la presidencia de la UNASUR, hace no mucho tiempo atrás también entregó la presidencia de la CELAC. Venezuela no está aislada, Venezuela no está sola, de hecho los pueblos del continente hoy se movilizan en solidaridad con Venezuela. Esta charla hoy es prueba del interés de los pueblos del continente por buscar expresar su solidaridad con Venezuela y por entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Cosas como estas se están repitiendo en todo el mundo. Ayer mismo una gran movilización de miles de personas le solicitó al secretario de Relaciones Exteriores de México que reviera su posición con Venezuela. Nosotros no creemos que Venezuela está aislada. Creemos que más bien en el ámbito de la nueva integración de Latinoamericana, de la CELAC y de la UNASUR, están los recursos, están las posibilidades para aportar a una solución de los temas propios de los venezolanos, y no en un organismo tan desprestigiado como la OEA, que ha avalado todos los golpes de Estado de nuestro continente, que expulsó a Cuba en el 62, que avaló todas las dictaduras posibles y que además hace la vista gorda ante situaciones terribles que suceden en otros países del continente, por no mencionar el golpe que hubo recientemente en Honduras o en el Paraguay o en Brasil, o los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa, o los casi 130 luchadores sociales y políticos en Colombia asesinados en un año en pleno proceso de paz, por mencionar solo algunas. Ni hablar del periodismo que se ha convertido en una profesión de alto riesgo en Honduras, etcétera. Mientras la OEA está enfocada en Venezuela, los pueblos del mundo están enfocados mientras la OEA está enfocada en atacar a Venezuela, los pueblos del mundo están enfocados en expresarle su solidaridad al pueblo bolivariano y a la revolución bolivariana. Mientras en Venezuela buscaremos los mecanismos para resolver a través del diálogo nuestros problemas, la OEA seguramente seguirá con su triste historia de intervenciones a lo largo del continente. La última, ¿cómo sale Venezuela de todo esto? Solo a través del diálogo. El diálogo es la única forma posible de resolver los problemas en cualquier grupo humano. Desde la familia, dentro de un país, dentro de un concierto de naciones, la única forma de resolver los problemas es a través del diálogo. Por eso nosotros aspiramos a que tanto a nivel nacional como internacional sea el diálogo que se imponga, sea lo que en Venezuela se le llama habitualmente la sindéresis, la concordancia, como se habló aquí en algún momento, que permita que nuestro pueblo logre sentarse a una mesa. Para eso la propia oposición venezolana deberá hacer un trabajo interno muy fuerte, porque hasta ahora todos quienes han intentado el diálogo dentro de la oposición venezolana han sido defenestrados. Ese fue el caso de Luis Guillermo Aveledo, que fue destituido como coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática por alentar un diálogo con el gobierno. Ese fue el caso de Jesús Torrealba, que fue destituido como secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática por alentar el diálogo. Mientras la oposición venezolana esté conducido por grupos claramente facciosos, por grupos de derecha extremadamente radical, es muy difícil que ese diálogo exista, pero ciertamente es la única posibilidad que Venezuela tiene para zafar de estos problemas y para construir ese país en el que quepan todos y ese futuro venturoso para toda su población. Gracias por la nota. Encantadísimo, un placer como siempre.